Muchas bendiciones, hermanos. Vamos a comenzar el estudio bíblico de los 12 discípulos. En este día vamos a ver a Judas Iscariote. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice así: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pasemos a las circunstancias personales de Judas Iscariote. Sabemos que era hijo de Simón. También conocemos que Iscariote representaba su lugar de origen. Judas provenía de un lugar llamado Queriot, que se encontraba en la región de Judea, cerca de Hebrón. Judas no era galileo, como lo eran muchos de los otros discípulos. Por eso creemos que era el menos conocido entre los discípulos. De una manera indirecta, cierta vez, muchos seguidores habían abandonado a Jesús y solo quedaron los 12 discípulos. En ese momento, Jesús dice que uno de ellos era el diablo. Deducimos que Jesús dice esto porque Judas iba a ser poseído por Satanás en 2 tiempos específicos, según la Biblia. Si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 3, dice que Judas fue a hacer un trato con los principales sacerdotes para entregar a Jesús por 30 monedas de plata, y en ese instante dice que entró Satanás en Judas. También en Juan 13:27, cuando Judas estaba tomando la cena del Señor, y luego de haber terminado, se fue. La Biblia nos dice que entró Satanás en Judas. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Creemos que se hace referencia a estas 2 posesiones diabólicas que aconteció en la vida de Judas, por lo cual Jesús lo llama diablo. También sabemos que Jesús llamó a Judas amigo. Cuando Judas le dio el beso a Jesús para entregarlo a los principales, Jesús lo único que le dijo a Judas fue: amigo, ¿a qué vienes? Estas fueron las últimas palabras para Judas. Jesús lo llamó amigo. ¿A qué vienes? Según la profecía del Salmo 41, versículo 9, dice que Judas era el hombre de la paz de Cristo, en quien él confiaba. Esto nos hace ver que Judas vivía las mismas bendiciones que los otros apóstoles. Dios lo usaba de la misma manera, haciendo sanidades, bautizando, evangelizando. Era un hombre de confianza. También era uno de los motivos por lo cual él administraba la parte económica en el ministerio de Jesús. También podemos ver que Judas había dejado todo por servir al Señor. Había abandonado su casa, sus comodidades. Era un hombre de confianza. El ministerio de Jesús en la tierra estaba llegando a su fin. Esto había sido advertido
muchas veces por Jesús a los discípulos, que era necesario que el Hijo de Dios muriese para salvar a muchos. En medio de estas circunstancias, provocaba incertidumbre en medio de los discípulos, y mucho más en Judas, ya que con la muerte de Jesús, el ministerio parecía terminar en la tierra. Judas buscó salvar su vida, y por eso armó todos esos planes para sacar el beneficio máximo, ya que Jesús no era la respuesta que él anhelaba. Judas esperaba otro tipo de Mesías. Como su sueño se vio frustrado, prefirió buscar otro camino para él. En las instrucciones que Judas recibió durante el ministerio de Jesús, lo que sabemos es que lo llaman ladrón. En Juan capítulo 12 versículo 6 cuenta la historia de la mujer que derrama perfume sobre los pies de Jesús, y él da la idea de vender ese perfume para dar luego ese dinero a los pobres. Pero luego Juan hace la aclaración que la intención de Judas no era dar el dinero a los pobres, sino robarlo. Con estos datos podemos saber que en el corazón de Judas ya había comenzado poco a poco a entrar el pecado, robando dinero, pensando que nadie lo sabía, nadie conocía lo que él hacía. Con esto también podemos ver que tenía ciertos conocimientos económicos, ya que su idea no es totalmente errada de ahorrar dinero para los pobres, pero él utilizaba su conocimiento para manipular a otros. Pero también sabemos que hay algo que Judas recibió, fue el miedo. Miedo porque terminaba el ministerio de Jesús, e incredulidad, incertidumbre. Y frente a esto, de que él no iba a ser como los guerreros de Moisés, peleando por la tierra prometida, delante del tirano Faraón, que todos estos sueños de que Israel sea restituido y él tenga un cargo dentro de ese reino, se había roto, busca salvar su propia vida, y de la peor forma, vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Pasemos al contexto de aquella época. El pueblo de Dios vivía en medio de una presión por los romanos tremenda. Ellos no eran dueños ni de la propia tierra que sembraban. Estaban sometidos a pagar impuesto, que luego era alterado por los publicanos, lo cual hacía más pesada la carga al pueblo de Dios. La oración de Judas y de muchos israelitas y aún los otros 11 discípulos era verse librados de esa situación. Todo Israel tenía una petición, que Dios le volviese a enviar un líder como en los tiempos de Moisés, un líder que humille a Roma, como lo hizo Moisés con Egipto, un líder que peleara por la libertad de Israel, como Moisés hizo enviando 10 plagas. Pero no era la respuesta de Dios. Dios no iba a enviar un líder como Moisés, sino iba a enviar al Hijo de Dios, un rey que vino a humillarse en la tierra hasta la muerte, y muerte de cruz. Su única lucha que tuvo Jesús fue en Getsemaní, donde pidió fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Esta petición de un líder manso como un cordero no era la respuesta del pueblo de Israel y no era la respuesta que Judas estaba esperando.
Otra de las peticiones que había en aquella época, muy conocidas por todos, en todas las reuniones se hacía esta petición, que Dios restaurara el reino como en los tiempos de Salomón, un reino extenso y poderoso, admirado por las otras naciones, un reino terrenal, ya que esta había sido una promesa de Dios para su pueblo. Pero Dios no iba a restaurar ese reino, no iba a devolver esas tierras otra vez a Israel. No era, por lo menos no lo iba a hacer con el Mesías. Dios tenía otro plan totalmente diferente. Este rey era un rey sufriente, no un rey poderoso. Un rey que murió en una cruz, pero que fue victorioso. La tierra prometida no solamente abarcaba a Canaán, sino que iba a ser un reino universal, que iba a abarcar a todas las naciones y que sería celestial. Su reino, el reino de los cielos, iba a llegar a la tierra a través de la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, provocaba una gran confusión, no solamente en Judas, sino en todo el pueblo de Dios de aquella época. Pareciera que aquellas peticiones que tantas veces habían hecho, Señor, envíanos como un líder como Moisés, Señor, restaura el reino de Israel, no iba a ser contestadas, porque Dios tenía una mejor respuesta, una respuesta inesperada, pero iba a ser un mejor camino. Muchas veces de nosotros nos quedamos con las primeras promesas que Dios hizo para nuestras vidas, y hay veces perdemos esas promesas por nuestra desobediencia. Pero hermanos, en esa circunstancia, Dios solamente quiere que volvamos a su camino, no para castigarnos, sino para ofrecernos mejores promesas, promesas que serán alcanzables para nuestras vidas, aun en tiempo de flaquezas. Esa promesa era Cristo, recibir a Jesús como nuestro Señor, para que Él pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas. Judas quería y esperaba otras respuestas durante mucho tiempo, pero Dios no se lo iba a dar porque tenía un plan mejor, un plan nuevo para el pueblo de Dios. Continuemos con este tema. Cuando Dios responde de manera inesperada, totalmente diferente a la petición inicial que le hacemos a Él. Cuando no es la respuesta que nosotros tanto anhelamos y vemos que Dios quiere algo totalmente diferente para nuestras vidas, hasta contraria de lo que nuestro corazón anhela. Cuando sucede estas cosas, en el corazón del hombre muchas veces se llena de amargura por no tener esa petición. Ver que los sueños terrenales se ven frustrados produce la decepción. Esta decepción, la decepción se torna en un resentimiento, y el resentimiento en el corazón del hombre produce odio, y el odio hace que tomemos malas decisiones, decisiones equivocadas, que muchas veces, luego de haberlas hecho, queremos volver atrás, pero ya es tarde, ya no se puede hacer nada a lo que ya está hecho. Judas trata de regresar atrás. Trata de devolver las 30 monedas que había recibido. Pero lo único que se da cuenta que ha pecado y solamente entregó sangre inocente. Según Mateo, capítulo 27, versículo 3, vemos a que Judas se arrepintió, sinceramente,
procuró restituir devolviendo las 30 monedas, pero viendo que no podía volver atrás, no podía borrar todo lo que él hizo, solamente reconoce que entregó sangre inocente. Y dice la palabra que se fue y se ahorcó. Buscó su peor destino, la muerte de su alma. Qué cosa, ¿no? Él toma los mismos pasos que cualquier hombre hubiera tomado: arrepentirse, tratar de restituir. La única diferencia es que Judas nunca lo reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Nunca lo llamó el Señor de su vida. Judas muchas veces lo llamaba Rabí a Jesús. Pero si él hubiera reconocido como Señor, hubiera sabido que él tenía el poder para perdonar y que su destino hubiera sido diferente. Hubiera podido haber recibido el perdón y alcanzar la vida eterna. Eso es lo que muchas veces acontece en el corazón del hombre. Hay arrepentimiento, busca restituir la situación, pero viendo que eso no es suficiente, porque el dolor del corazón de haber cometido un error, porque realmente hay mucho dolor cuando uno se equivoca, eso no se puede volver atrás, pero el único que puede restaurar tu corazón y perdonarte tus pecados es Jesús, reconociéndole como el Señor de tu vida. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Yo hice esto, te entrego mi dolor. Y el Señor puede darnos una vida nueva. Dice la palabra de Dios que su misericordia se renueva cada mañana. Hermanos, no permitamos que el dolor de nuestro corazón, de nuestros errores, sea más fuerte que la vida en Cristo pagó por nosotros con sangre, para restaurar nuestros corazones y darnos una vida eterna con Él. En cuanto a las metas de Judas Iscariote, como sabemos, solamente tuvo una sola meta, que se quitó la vida. Judas se suicidó. Pero hay dos textos bíblicos que nos amplían un poco más esa visión. Una de ellas es Mateo 27:5, donde simplemente nos dice se ahorcó y no da más detalles. Pero Pedro, en el libro de los Hechos, nos da un poco más de detalles. Dice la palabra de Dios que cayó de cabeza. Y hay veces esto crea como cierta incertidumbre. ¿Pedro se ahorcó o se cayó de cabeza? Pero, hermanos, es solamente una forma errada de comprender la palabra de Dios. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 18, dice así: Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Pero en el Reina Valera de 1909 dice: Este pues adquirió un cambio del salario de su iniquidad, y colgándose, reventó por el medio. Vemos acá que hace referencia de que este hombre se encontraba colgado. Yo procuré revisar estas palabras en griego, y la forma más cerrada en cuanto a traducción es la Reina Valera de 1909. Judas se ahorcó, quedó colgado, y luego todo aconteció lo demás, se destruyó todo su cuerpo. En cuanto a la muerte de Judas, los teólogos presentan 3 supuestos. Vamos a ver el primero de ellos. Algunos teólogos dicen que Judas se subió a un árbol muy alto, de ahí se ahorcó, quedando él colgado. Con el tiempo cayó y su cuerpo fue destruido por las ramas, teniendo un fin como en el libro de los Hechos. Pero esto a la vez tiene otra contra, que en Israel no había muchos árboles altos.
pero a la vez también no se necesita mucha altura para que un hombre se ahorque. Por lo cual, este supuesto tiene sus pros y sus contras. Así también, otros dicen que se colgó desde el poste de una casa muy alto y quedando colgado con el tiempo cayó sobre una piedra o alguna roca o algo que terminó destruyendo todo su cuerpo, el cuerpo de Judas. También tiene sus pros y sus contras. No nos olvidemos que una persona muerta era algo impuro en aquella época. Y los edificios altos solamente se podían encontrar en lugares más poblados, por lo cual hubiera quedado impuro todo ese sitio por tener un cuerpo colgado. Por lo cual tampoco sería muy certero. La tercera suposición es que Judas se subió a un árbol que estaba cerca de un peñasco, que esta la que creen que es la más acertada. Y una vez cayendo del peñasco, su cuerpo se destruyó, como dice en Hechos capítulo 1:18. ¿Qué queremos decir esto, hermanos? Que tanto Mateo como el libro de los Hechos son una continuación de cómo fue la muerte de Judas. Y que Judas tuvo ese fin, un fin de muerte. Solamente para sacarnos dudas que hay veces se presenta si solamente leemos la Biblia sin profundizarla. Presentamos estos tres supuestos. Vamos a terminar con este texto bíblico, que ya lo leímos, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto lo dijo Pedro, una persona que sabe lo que es fallarle al Señor, y da esta advertencia que estaba aconteciendo con personas que iban a la iglesia. Y entonces a estas personas que iban a la iglesia, Pedro los exhorta con esta advertencia y les dice que si ya han escapado de las contaminaciones de antes, las que traían del mundo, por el conocimiento, por conocer al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, y se vuelven a enredar esa vida, a una vida llevada por los deseos carnales, y son vencidos por ellas, la advertencia es esta: el postrer estado, su último estado, va a ser peor de lo que eran antes. Hay veces, hermanos, queremos buscar la solución a nuestra manera. Dice, no importan los medios, sino llegar al fin. Aunque esos fines, aunque esos medios sean contrarios a la voluntad de Dios. No importaba. Si voy a sacar un poco de ventaja, ya que nadie me lo da, nadie me lo ofrece, lo voy a sacar yo a mi manera. Pero dice la palabra de Dios que tu último estado va a ser peor de cuando habías comenzado, que tu inicio. Es una advertencia de amor, porque hay una solución para todo esto. Volver otra vez a Jesús, y volvemos a lo mismo. Dios cada mañana nos despierta con una nueva oportunidad. Dios está ahí al lado nuestro cuando nuestros ojos se abren para vestirnos de blanco, ponernos los anillos y llamarnos otra vez santo, para tener una vida victoriosa en el Señor. Que Dios nos ayude a comprender que Judas pudo haber sido un instrumento del diablo, pero también tuvo la misma oportunidad de ser salvo. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero recibió el perdón de Jesucristo. Lo aceptó. Es una elección
Dios no puede imponer a nadie lo que hagamos en nuestras vidas. Nosotros elegimos todas las mañanas aceptar su perdón y volver de nuevo a su camino, o no aceptarla y vivir a nuestro modo, con nuestros sueños frustrados y tratando yo de hacer realidad mis sueños, pero sin la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a poder comprender de que Él siempre tendrá mejores caminos. Siempre habrá mejores promesas para nuestras vidas todos los días de nuestras vidas hasta que Él nos llame. Que el Señor les bendiga, hermanos.